sí podemos decir que nosotros tenemos imágenes de dioses, porque tenemos la imagen del corazón de Jesús y nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿tenemos una imagen de Dios? Sí. ¿Y qué pasa con eso? Jesús mismo es la imagen de Dios. Jesús es Dios. Y Jesús tiene un cuerpo, por tanto tiene una imagen. ¿Sí me entienden? Sabemos que Dios es tres, ¿verdad? ¿Quiénes son esos tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esos tres, ¿a quién hemos visto con nosotros no? Vamos a suponer hace 2000 años, cuando Jesús nació y vivió aquí en la tierra. ¿A cuál de esos tres vieron esos judíos que vivían en ese tiempo? Porque ni siquiera, ¿quién fue que le quiso preguntar al rostro de Jesús? No sé quién era, Moisés, al que le dio los 10 mandamientos. A Moisés, cuando la zarza ardiente, ¿verdad? Le preguntó que cómo era su rostro y él le dijo que no, porque quien viera su rostro iba a morir. Quien viera el rostro de Dios moría. En el Antiguo Testamento tenían esa creencia y mucha gente murió relacionada con eso, pero bueno, sería muy largo de contar. Entonces, ¿quiénes vieron a Dios cara a cara? ¿Quiénes lo vieron? ¿Y cuál era ese Dios? El Hijo. Cuando Jesús vivió en la tierra, los discípulos, toda la gente que se encontraba con él, a los que curó, toda esa gente vieron a Dios, lo vieron, porque ya Dios tenía un cuerpo, ya Dios tenía una imagen, ¿ok? Si yo te veo a vos, yo estoy viendo tu imagen, porque es lo que me estás reflejando. O sea, todos nosotros tenemos una imagen que es nuestra cara, nuestro cuerpo. Entonces, en el Antiguo Testamento no había imagen de Dios, porque el Padre estaba en los cielos, Jesús, que era el Verbo, no había nacido, y el Espíritu Santo, que es Espíritu, también estaba en el cielo. Nadie lo había visto nunca, no se conocía. Por lo tanto, en la tierra no se podía hacer ninguna imagen de Dios, porque no se sabía cómo era Dios. ¿Cómo yo voy a hacer una imagen de algo que yo no sé cómo es? ¿Cierto? Pero cuando Jesús nació, ya supimos cómo era Dios. ¿Cómo era Dios? Dios se hizo semejante a nosotros, o más bien, en el Génesis, acuérdense Adán y Eva, la semejanza, ¿verdad? Que les expliqué lo de la semejanza, que nosotros perdimos la semejanza con Dios por el pecado original. ¿Qué dice? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, lo más parecido que había en la tierra a Dios era el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Éramos parecidos a Dios, pero no éramos Dios. Por lo tanto, en la tierra no había ninguna imagen de Dios. Cuando Jesús nace, que es Dios, que se hace hombre, ahí Dios toma una imagen. Ahí ya Dios tiene una imagen. Y es esa que está ahí, es un Jesús. Pero si yo agarro esa estatua, ese es Jesús, en verdad, no, es un retrato. ¿A ustedes les gusta tener una foto de su mamá o de la novia o del muchacho que les gusta, de la muchacha que les gusta, del artista que les gusta? ¿Les gusta ver una foto de alguien? ¿Les gusta o no? Sí. Entonces, ¿por qué va a ser pecado poder tener una imagen de Jesús o una imagen de la Virgen o una imagen de San José? ¿Por qué va a ser pecado eso? Para nosotros eso no son Dios, son simplemente imágenes. Pero es que Dios en el Antiguo Testamento dijo, no te harás imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos? El texto completo dice, no te hagas imágenes de dioses, de dioses. Y ya hemos visto que San José no es Dios, que la Virgen no es Dios, y que ningún santo es Dios, y que solamente Dios es Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con esto? Podemos decir, pero nosotros tenemos imágenes de Jesús y Jesús es Dios. Es que el problema es que los evangélicos creen que nosotros adoramos a las imágenes y no es así. Nosotros solamente tenemos que adorar la Eucaristía, Jesús hecho carne y sangre en el pan de la Eucaristía. ¿Y por qué lo adoramos? Porque Jesús mismo nos dejó dicho en el Evangelio que a él había que comérselo, ¿verdad? Lo dijo y se lo mandé a buscar hace unas clases atrás, solo que no hemos aterrizado en esa clase porque vino Semana Santa y tenía que explicar lo de Semana Santa. Entonces, lo único que nosotros adoramos verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no las imágenes ni las estatuas. Las estatuas están para poder nosotros ver. Imagínense, ustedes quieren pensar y quieren hacer oración, y quieren sentir esa oración como más, valga la redundancia, sentida. Quieren amar a Dios, quieren concentrarse
y quieren sentir lo que Jesús sintió, Jesús sufrió, ¿verdad? En la cruz. Quieren tener un rato, olvidarse de todo y concentrarse solamente en Jesús, en amar a Jesús y en contemplar a Jesús. ¿Qué es más fácil para lograr que yo pueda vivir esa oración desde el corazón? Que yo me pare frente a una pared blanca o que me pare frente a la cruz mirando, miren para allá. Miren a la cruz allá, a Jesús en la cruz. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven? Porque ahí estamos viendo, o sea, podemos pensar, sabemos que no es Jesús de verdad, pero eso nos ayuda a recrear lo que Jesús vivió, porque lo vemos ahí en la cruz, vemos sus ojos, su mirada, vemos la corona de espina, vemos los clavos, vemos todo. Entonces esa imagen nos ayuda a nosotros. De hecho, si uno se arrodilla ahí y se pone a mirar fijamente a Jesús, uno se pone a llorar. Uno se pone a llorar porque Jesús te habla. O sea, mirar a ese Jesús sufriendo en la cruz, eso te habla al corazón y te remueve. Y uno llora y le pide perdón a Jesús por estar en esa cruz. Eso no pasaría si uno se pone a orar delante de una pared blanca. ¿Y qué tienen los evangélicos? Un salón, ¿verdad? Con 4 paredes blancas, con unas ventanas y al frente unas cornetas, un teclado y un micrófono. Los evangélicos cuando oran, ¿para dónde miran? Para esa pared blanca. Por eso ellos tienen esas músicas, ¿verdad? Que son tan bonitas y aplauden y tal y lloran con la música, porque lo único que les queda es sentir a través de la música. A nosotros las imágenes nos hablan. Como ellos no tienen nada de eso, solamente les queda recurrir a la música para hacer que la gente se emocione y pueda llorar y pueda sentir lo que nosotros sentimos viendo a ese Jesús crucificado o viendo otra imagen. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento Dios les dice no se hagan imágenes de dioses, se está refiriendo a que en Egipto, cuando ellos vivían en Egipto, ¿se acuerdan que una vez creo les expliqué? Los egipcios tenían muchos dioses y para ellos un pájaro era un dios o un toro con la cabeza de un gato, no, como de una pantera o no sé qué. O sea, tenían unos dioses que eran mitad un animal y mitad otro. No sé si lo han llegado a ver en Historia Universal, en películas, en Indiana Jones, no sé. Ahí se ven ese tipo de dioses. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Dios a los israelitas? Les está diciendo que no sean como los demás pueblos paganos que están a su alrededor, que agarran, hacen una escultura y creen que esa escultura de lo que sea es Dios. A eso es eso es lo que se refiere Dios cuando les dice no te hagas imágenes de dioses. Y los israelitas cayeron en ese pecado, porque cuando ellos estuvieron en el desierto, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Moisés se demoró 40 días, los mismos 40 días que estuvo Jesús en el desierto antes de salir a predicar y cuando el demonio lo tentó, que creo que lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando en la Biblia se habla de 40, es un número simbólico, que quiere decir que durante ese 40, bien sea 40 años, 40 días, durante ese periodo de 40 va a ocurrir una transformación, o sea, va a ocurrir algo, pues Dios está actuando. Entonces, cuando Jesús ayunó los 40 días, Jesús se llenó del Espíritu Santo, se transformó para salir a predicar. Cuando Moisés estuvo 40 días en la montaña, ¿verdad? Dios lo estaba purificando también para darle las tablas de la ley, para darle los mandamientos. Pero ¿qué pasa? El pueblo abajo, cuando quedó, al pasar tantos días, ellos pensaron que Moisés se había muerto y que Moisés no iba a regresar. Ellos se vieron solos porque quien los guiaba a ellos era Moisés. Ellos se vieron solos en ese desierto, se llenaron de temor y pensaron, bueno, vamos a hacernos un Dios. Si ya no tenemos a Moisés, que es el que habla con Dios, si ya no tenemos a Dios, vamos a hacer a Dios. ¿Y qué hicieron? Agarraron todas sus prendas de oro, todo el oro que tenían, lo fundieron y ¿qué hicieron? Un becerro. La escritura dice que hicieron un becerro de oro. Y lo comenzaron a adorar, empezaron a hacer una fiesta y estaban todos bailando alrededor. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos veían en las demás culturas paganas. Eso era lo que hacían, así adoraban a esa cosa que ellos llamaban Dios. Entonces los israelitas pensaron que haciendo eso, Dios los iba a seguir acompañando y los iba a seguir guiando. ¿Ok? Acuérdense que les dije que en esos momentos era como que ellos eran como niños.
porque todavía faltaban muchos años para que Jesús naciera. Les dije, en toda que el pueblo de Israel lo podemos comparar como un niño cuando nace. ¿Cuándo nació? Con Abraham, que fue el primer patriarca. Abraham es el bebé recién nacido, ¿verdad? Cuando Abraham tiene hijos, los demás, los 12 hijos de Jacob van siendo ya mayores, pero todavía están niños. Cuando ellos salen de Egipto, su fe todavía es una fe de niños. Y por eso tuvieron que estar 40 años vagando por el desierto para que se convirtieran en adultos jóvenes. ¿Ok? Les dije, el 40 es número de cambio. En esos 40 años Dios los estaba madurando porque todavía espiritualmente eran niños. Y como eran niños espiritualmente, por eso decidieron hacer ese becerro, porque tuvieron miedo, se sintieron desamparados. O sea, no era porque ellos eran malos, era lo que ellos sabían hacer. Y cayeron también en una tentación, porque en vez de tener fe en Dios y esperar más, se llenaron de temor y quisieron hacer las cosas a su manera. A veces a nosotros nos pasa, ante algún problema nos llenamos de temor, faltamos al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando uno ama a Dios, uno confía en Dios y uno sabe que Dios siempre nos va a ayudar. Y no tenemos que buscar la solución con lo primero que pase, que fue lo que hicieron los israelitas. Ellos buscaron la primera solución que se les llegó a la mente y no confiaron en Dios. Cuando Moisés baja del Sinaí con los 10 mandamientos, se encuentra a todo el pueblo hebreo haciendo fiesta alrededor de ese becerro de oro. Y Moisés, ¿cómo? Ofreciéndole, sí, salen las películas, ¿verdad? Moisés se llenó de ira porque, o sea, dijo, esto no puede ser, rompió las piedras de donde estaban escritos los mandamientos, agarró al becerro ese y lo empezó a dar, no sé, mandarriazo, acabó con él, le formó un pleito al pueblo, el pueblo cayó en cuenta del pecado que había cometido, se arrepintieron, y bueno, Moisés volvió a subir al desierto, le volvió Dios a dar los mandamientos, llegó con los mandamientos y entonces a eso se refiere Dios, a hacer imágenes y a adorarlas como si fueran ídolos, como si fueran dioses. Y para nosotros ninguna de esas imágenes ni es ni un ídolo ni es Dios. Es simplemente como tener una foto de mi mamá, como tener una foto de mi esposo, de mis hijos, ustedes de quien quieran. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a entender mejor, a querer más, a pensar en aquella persona o en Jesús, en San Francisco. Imagínense la imagen de los santos. Los santos nos hacen pensar que si ellos pudieron ser santos, nosotros también podemos. Y es bonito tener a los santos y a la Virgen para que nosotros los podamos ver y no nos olvidemos que los tenemos y que ellos nos pueden ayudar. Por supuesto, primero Dios, al único que adoramos es a Dios. A los santos no los adoramos, a los santos simplemente aprendemos de ellos y les pedimos milagros. Pero ¿quién hace el milagro, el santo o Dios? Dios, por medio del santo. Es como el santo va y le dice a Dios, Señor, yo quiero pedirte que ayudes a Irina. Irina necesita este milagro. Yo quiero, por favor, si es por su bien y si te parece bien, buen Dios, concédele el milagro a Irina. Y Dios viene y le concede el milagro a Irina. ¿Lo hizo el santo al que Irina le pidió? No, pero ese santo ayudó a Irina. ¿Por qué? Porque intercedió ante Dios para que Dios hiciera ese milagro. Ese es el papel de los santos, pero no solamente eso. Ese no es la principal misión de los santos. La principal misión de los santos es acompañarnos en nuestra vida y que nosotros aprendamos de lo que ellos hicieron, para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Ser buenos, ayudar a los demás. Y bueno, cada santo hizo muchas cosas extraordinarias, pero son cientos y cientos de santos. Entonces, eso es las imágenes. Una vez que Jesús, nace, ya Dios tiene imagen. En el Antiguo Testamento, recuerden, Dios no tenía imagen. Cuando Jesús nació, Jesús es la imagen ya de Dios y por lo tanto sí podemos hacer una imagen de Dios porque Jesús tuvo una imagen. Imagínense que en aquella época hubieran existido las cámaras. ¿Ustedes creen que a Jesús no le hubieran tomado fotos? Y esas fotos existirían. Entonces todo el que tuviera una foto de Jesús estuviera pecando. ¿Ustedes creen que Dios iba a ser así como tan infantil, tan extraño para que una foto pudiera ser pecado o tomarle una foto a Jesús fuera pecado? No. Entonces no tenemos una foto de Jesús sencillamente porque en aquella época no había cámara. Pero si hubiera habido cámara, tuviéramos fotos de Jesús. Pero ¿saben qué? ¿Cómo hizo Jesús para regalarnos su rostro? No tienen idea. Jesús, no había cámara, pero Jesús se las ingenió para que le tomaran una foto. En el Vía Crucis aparece el rostro de Jesús.
En el paño de la Verónica, cuando la Verónica le dice enjugar es secar, le seca el rostro a Jesús, Jesús le regala la foto. Y por medio de ese milagro podemos saber cómo era el rostro de Jesús, pero no fue el único. Cuando Jesús muere, ¿en qué lo envolvieron? En una manta que se llama sudario. Los invito, yo sé que no lo van a hacer, pero bueno, los invito a que busquen en internet sudario. Esa era una manta que la raparon de pies y lo adoraron. Exactamente. Esa manta la tiene la iglesia que está donde crucificaron a Jesús. Bueno, creo que no, creo que está en Turín, en Italia también. Sí, porque ahora se le dice el manto de Turín. Por lo tanto, ese manto lo guardaron en esa ciudad que se llama Turín, en una iglesia. Eso está custodiado, encerrado en vidrio. Pero como dice Fabiana, cuando Jesús muere y lo van a poner en el sepulcro, le ponen una tela blanca que lo cubre desde los pies hasta la cabeza, da la vuelta hasta atrás. Y luego lo envuelven en otra, digamos, en una tira, vamos a suponer. Cuando Jesús resucita, eso quedó intacto, porque Jesús no es que se quitó todo eso, o sea, Jesús se desintegró y esos mantos quedaron exactamente como estaba Jesús, solo que sin Jesús, ¿sí me entienden? Jesús se desintegró, se desapareció y apareció fuera del manto, ¿ok? Y ahí en ese manto quedó completica la figura de Jesús y quedó su rostro. Y por eso ahora todos los rostros de Jesús son similares, con la barba, o sea, un rostro ovalado, casi todos, hay algunos que no, pero bueno, casi todos los rostros de Jesús se parecen, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dejó su rostro en el manto de Verónica, en el paño de Verónica y en el sudario. Él quiso que nosotros tuviéramos su imagen. Si no hubiera querido, no la hubiera dejado, no hubiera hecho eso. ¿Sí entienden? Entonces, por eso no es ningún pecado que nosotros tengamos las imágenes. Pecado es que creamos que son Dios, de verdad. Y ningún católico es tan tonto como para creer que una estatua es Dios. ¿Ok? Entonces, no tengan ningún problema con eso. Y el día que un evangélico les llegue a decir que nosotros estamos locos, que somos idólatras, que nos vamos a ir para el infierno, porque eso lo dicen, que nos vamos a ir para el infierno porque nosotros tenemos imágenes. Ustedes ya saben que ustedes tienen que ignorarlo y decir, bueno, sí, está bien, no te preocupes. Porque a lo mejor ustedes no se van a poner a explicarles todo eso, pero ustedes ya van a saber que están hablando lo que no es y que a ustedes no les resbala, pues. Ok, vamos a rapidito a hacer algunas de las preguntas. Ajá, ¿qué quiere decir cristiano? Ya vimos, hombre de Cristo cuya fe profesó en el bautismo. Pueden decir, bueno, lo cristiano quiere decir que somos de Cristo por medio del bautismo. O sea, con otras palabras lo pueden decir. ¿Quién es Cristo? Es Dios y hombre verdadero. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿De qué nos salvó? De nuestros pecados y del cautiverio del demonio. Si no se acuerdan del cautiverio del demonio, al menos pueden decir que nos salvó del pecado. Ya eso ustedes lo saben, porque yo se los he dicho 1.000.000 de veces. ¿Cuántas partes contiene la doctrina cristiana? 4 partes. ¿Cuáles son? El credo, los mandamientos, las oraciones y los sacramentos. Vamos a ver un poquito. El credo es lo que nosotros rezamos en la misa los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que está aquí, que se lo tienen que aprender de memoria. En el credo está todo lo que nosotros tenemos que creer. Ya va, déjeme buscarlo. ¿En qué tenemos que creer? Es que dice, creo en Dios Padre. Primero que tenemos que creer que Dios es nuestro Padre. ¿Ok? Ya. Todopoderoso. ¿Ok? Que Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo puede. Dios lo puede hacer todo. Que es creador del cielo y de la tierra. Eso tenemos que creerlo. Todo lo que está en el credo tenemos que creerlo. Todo. Creo en Jesucristo, que es su único Hijo. Tenemos que creer que Jesús es Hijo de Dios, que es nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Es decir, ahí ya estamos creyendo que María es santa y que es virgen, ¿ok? Y que Jesús es hijo de ella, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, que resucitó al tercer día. Fíjense que ahí no dice a los 3 días exactos, dice al tercer día, viernes, sábado, domingo, ¿ok? Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra, o sea, a la derecha de Dios Padre. Y desde allí va a venir, o sea, Jesús va a volver
Jesús va a volver, pero ya no va a nacer de la Virgen porque ya Él nació, no tiene que volver a nacer. Va a venir en cuerpo y alma, ya así grande como es, de 33 años. Ok, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Los que ya murieron, bueno, ya ellos tuvieron su juicio, pero van a volver a estar presentes en el juicio universal. Y los que estén vivos en el momento en que Jesús venga también van a ser juzgados. Ok, ¿qué va a pasar en ese momento? Todos los que han muerto, o sea, todos van a venir a un sitio. Imagínense un sitio muy grande, porque es toda la humanidad la que va a estar ahí. Van a estar los muertos, por un lado, los que están salvados van a estar a la derecha de Jesús, los que ya estaban en el infierno van a estar a la izquierda de Jesús. Imagínense que todos los vivos van a estar en el medio. Cuando Jesús juzgue a todos los vivos, van a ir los salvados al lado derecho con los que ya estaban en el cielo, y a los que se van a condenar van a ir al lado izquierdo con los que ya estaban en el infierno. Los que están en el infierno en ese momento no es que tienen la posibilidad de ir al cielo. Los condenados están condenados eternamente y los salvos están salvados eternamente. Ellos simplemente van a estar presentes para ver el juicio final, pero ya ellos tuvieron su juicio y ese juicio no cambia. Dice, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir la comunión de los santos? Que los santos están en el cielo y ellos entre sí se comunican y se pueden comunicar con nosotros. Es decir, nos pueden ayudar, nos pueden hacer favores, pueden interceder por nosotros ante Dios, como el caso del milagro que acabo de explicar ahorita. O sea, estar en comunión quiere decir estar de acuerdo todos, estar juntos, ¿sí? Eso es comunión, que todos estemos unidos. Creemos en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, es decir, ese juicio, ¿verdad? Que todos van a estar presentes porque todos van a resucitar, pero los condenados luego van a seguir condenados. Dice el catecismo también que cuando Jesús venga todos van a resucitar, pero no está claro si todos van a quedar resucitados aquí en la tierra o habla de que todos vamos a estar resucitados en el cielo. Hay gente que cree que va a haber un reino de 1000 años donde todos vamos a vivir en paz, pero la iglesia dice que eso no va a ser así, que vamos a estar resucitados todos, pero en el cielo. Y también dice que creemos en la vida eterna. Entonces, ese es el credo. Esa es una de las 4... Exacto, de las 4 partes, dice las 4 partes de nuestra doctrina. La doctrina es todo lo que nosotros creemos, o sea, es el conjunto de todas las cosas que los católicos creemos. Todo está encerrado en lo que se llama doctrina. Entonces, la primera parte de la doctrina es el credo, es todo lo que acabamos de ver, los mandamientos, que ya los vimos la semana pasada, ¿cierto? Las oraciones, que es todo lo que tienen aquí, en las 4 primeras hojas, las oraciones principales. Luego de estas hay muchas otras oraciones, pero las que contienen la doctrina son estas. Luego uno puede inventar oraciones, etcétera. O sea, hay 500 millones de oraciones, pero las principales son las que están aquí, que ustedes se tienen que aprender, oído al tambor. Y por último, los sacramentos, los 7 sacramentos: bautismo, confesión, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ahí también en los 7 sacramentos se basa toda nuestra doctrina. Nosotros tenemos que participar de los sacramentos, tenemos que estar bautizados, tenemos que confesarnos, tenemos que hacer la comunión, la confirmación, y luego, si está llamado a casarse, bueno, la persona se casa por la iglesia. Si está llamado a ser sacerdote, la persona se ordena, y si está enfermo podemos recibir la unción de los enfermos, y ahí participamos de todos los sacramentos. ¿Cuál es la insignia o la señal del cristiano? La Santa Cruz. Ven, muchas son respuestas muy cortas. La Santa Cruz. Dice, ¿por qué? Porque es figura de Cristo crucificado, por quien fuimos redimidos por ella. ¿A qué está obligado el hombre primeramente? Dice, a buscar el fin último para el que fue creado. ¿Y cuál es el fin último para el que fue creado? Dice, para servir a Dios y gozarle. ¿Nos podemos salvar solo con la fe? No, es necesaria la caridad y las buenas obras. O lo pueden decir de otra manera. Solamente los evangélicos dicen que con la fe ya, o sea, solamente hay que tener fe para salvarse. Nosotros decimos que no. ¿Por qué? Porque Jesús en su evangelio nos dijo
que le dieran pan al que está hambriento, ¿verdad? Que diéramos de beber al que está sediento, que le diéramos hospedaje al forastero, que diéramos de vestir al que estaba desnudo, que visitáramos al enfermo, que visitáramos al que está en la cárcel, ¿verdad? Todo eso tenemos que hacerlo, eso son las obras de misericordia. Entonces, no es solamente tener fe, también tenemos que ayudar al prójimo, ayudar, siempre, siempre ayudar, servir. Eso es también lo que nos va a llevar al cielo. No solamente venir a misa y tener fe, también las obras de misericordia. Entonces, si me preguntan, ¿nos podemos salvar solo con la fe? ¿Cómo lo pueden decir con sus propias palabras? Que no, porque nosotros, Jesús nos mandó a hacer obra de caridad también. Listo. O sea, no tiene que decir exactamente lo que diga aquí. Con otras palabras lo pueden decir. No, solamente con la fe no nos podemos salvar. También tenemos que hacer obras. ¿Cómo es Dios Salvador? Porque nos da la gracia y nos perdona los pecados. Ya eso yo se los he dicho 1.000.000 de veces, que Dios nos salva por medio del sacrificio de su Hijo, Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos salva? A través del perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo es Dios Salvador? O sea, ¿por qué Dios es Salvador? Porque nos da la gracia. ¿Cuándo nos da la gracia a Dios? En el bautismo. ¿Y cuándo más? Porque después que nos bautizamos y empezamos a crecer, cometemos pecado. ¿Cómo nos vuelve a dar la gracia? Con la confesión. Con la confesión. Entonces ya sabemos, es algo que ya ustedes saben. ¿Cómo es Dios Salvador? Porque nos da la gracia. Cada vez que pecamos nos da la gracia. Y cada vez que nos da la gracia nos está salvando. Porque si en ese momento nos morimos en gracia, podemos ir al cielo. O sea, cada vez que Dios nos da la gracia, nos está salvando. Por eso Dios siempre es nuestro Salvador. Entonces, nos da la gracia y perdona los pecados. Entonces, esto es fácil. ¿Qué le mueve a darnos la gracia? O sea, ¿por qué Dios nos quiere dar la gracia? ¿Qué le mueve? La gran bondad suya y los merecimientos de Cristo. ¿Qué son los merecimientos de Cristo? O sea, Cristo merece la gracia de su Padre por lo que Él sufrió en la cruz. ¿Por qué medios adquirimos y robustecemos la gracia en nosotros? O sea, ¿cómo podemos hacer que esa gracia dentro de nosotros crezca? Con la oración, los sacramentos y las virtudes. O sea, los sacramentos, es decir, la confesión nos da la gracia. Pero ¿cómo podemos hacer que esa gracia crezca un poquito más? A través de la oración y practicar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Por ejemplo, hablando en lenguaje coloquial, ahí más adelante habla de las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Pero antes de llegar a eso, se lo digo en palabras sencillas. Las virtudes pueden ser respetar, ser bueno, tratar de no cometer pecado, venir a misa, ayudar al que nos necesita. Cumplir los mandamientos nos hace virtuosos, porque si yo cumplo los mandamientos, entonces no digo mentira, respeto a mi papá y a mi mamá, asisto a misa, no veo cosas impuras, no estoy deseando los bienes de los demás, ¿verdad? Todas esas son cosas que nos ayudan a tener más virtud y por lo tanto nuestra gracia se hace más grande. Entonces, a través de la oración, de los sacramentos, el venir a misa, comulgar, cada vez que yo comulgo, hago que mi gracia sea un poquito más reluciente, más brillante. Acuérdense que el alma que está en gracia es un alma brillante, es un alma limpia y cada vez que yo comulgo, puedo hacer que mi alma sea todavía más brillante. Eso es participar de los sacramentos. Comulgar porque la comunión es un sacramento, venir a misa y confesarnos, por supuesto. ¿Ok? Bueno, y practicando las virtudes, lo que vimos ahorita. Entonces, hoy lo dejamos hasta aquí.